Valsalva, pues recordando un poco, consiste en expulsar el aire de los pulmones mientras se mantiene la glotis cerrada, así como lo muestra en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Empecemos por hablar por el dolor de cabeza primario por tos. También lo encontré como cefalea tusígena primaria en la tercera edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas. Anteriormente, pues también se la conocía como cefalea benigna de la tos, cefalea provocada por la maniobra de Valsalva, como ya venía diciendo. La descripción de esta cefalea, pues, es una cefalea desencadenada por tos o por la maniobra de Valsalva o un esfuerzo brusco, por así decirlo, pero no por ejercicio físico prolongado, y además tiene que tener la ausencia de un trastorno intracraneal. Tiene una prevalencia del 1%, se presenta con mayor frecuencia en personas de 60 años aproximadamente, y tiene un predominio en mujeres. Tiene una localización generalmente bilateral y posterior. También tiene síntomas asociados como el vértigo, las náuseas, trastorno del sueño. En lo que respecta a los criterios diagnósticos, pues el primero es que al menos hayan 2 episodios que cumplan con los criterios B y D. El B está provocada por y solo cursa con tos, esfuerzos físicos o alguna maniobra como la de Valsalva. Es de inicio repentino, dura entre 1 segundo a 2 horas y no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico que esté en la clasificación de la cefalea, en la clasificación internacional de la cefalea. El síndrome de cefalea pues, tusígena, el que estamos viendo, es sintomático alrededor de un 40% de los casos, y la mayoría de estos pacientes padecen de malformación de Arnold-Chiari de tipo 1, entre otras causas que incluyen hipotensión intracraneal espontánea, trastornos carotídeos, trastornos vertebrovasculares, trastorno de la fosa craneal media o posterior, quistes mesencefálicos, impresión basilar, hematomas subdurales y síndrome de la vasoconstricción cerebral reversible. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta al tratamiento, pues para ciertos pacientes es suficiente con tratar la tos nomás, pero clásicamente se trata con indometacina de 50 a 200 miligramos, pero pocos pacientes han respondido a este tratamiento. También tenemos que se ha tratado con topiramato, acetazolamida, propanolol, inclusive se ha visto una mejoría en la punción lumbar de gran volumen, pero se ha visto esa mejoría en pocos pacientes. También se ha hablado de estimulación no invasiva del nervio vago, pero para esto el paciente primero tiene que responder a la indometacina. Siguiente, por favor. En lo que respecta al dolor de cabeza primario por ejercicio, anteriormente también llamado como cefalea benigna por esfuerzo, como descripción de esta cefalea, pues es una cefalea desencadenada por cualquier forma de esfuerzo, pero en ausencia de un trastorno intracraneal. Se presenta particularmente en climas calurosos o en grandes altitudes. Tiene una localización bilateral y también es pulsátil. En lo que respecta a los criterios diagnósticos, tiene que tener al menos 2 episodios de cefalea que cumplan con los criterios B y C, que ya los voy a exponer. El criterio B pues, está provocada por y ocurre solo durante y después del ejercicio físico vigoroso. Dura menos de 48 horas y no es atribuible a otro diagnóstico. Hay casos pues, sintomáticos y por lo tanto el debut de una cefalea con estas características es obligatorio descartar una hemorragia subaracnoidea, también una disección arterial o un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta al tratamiento, tenemos que la indometacina se puede dar de manera diaria y es eficaz en la mayoría de los casos, especialmente si se administra una media hora o 1 hora antes del ejercicio. También se han visto beneficios en betabloqueantes como propanolol, nadolol. También el tartrado de ergotamina puede tener un efecto preventivo en ciertos pacientes nomás. Siguiente diapositiva, por favor. El dolor de cabeza
primario asociado con la actividad sexual, ha tenido otros términos anteriormente, como cefalea sexual benigna, cefalea vascular sexual, cefalea por coito, por relaciones sexuales, orgásmicas. Como descripción de esta cefalea, tenemos que es una cefalea desencadenada por la actividad sexual, como dice su nombre, que suele iniciarse con un dolor bilateral, sordo, a medida que progresa la excitación sexual y alcanza gran intensidad repentinamente durante el orgasmo. Y tiene que tener pues una ausencia de trastorno intracraneal. Los hombres tienen mayor riesgo a esta cefalea y es típica entre los 20 y los 45 años. Tiene una localización bilateral en 2/3 y unilateral en 1/3 de los pacientes y muestra localización difusa o occipital en un 80% de los casos. Los criterios diagnósticos, como podemos ver, tenemos que al menos 2 episodios de dolor craneal o cervical que cumplan con los criterios B y D. Está provocada por y ocurre durante la actividad sexual. También cualquiera de las siguientes características, como aumento de la intensidad a medida que progresa la excitación, intensidad explosiva que aparece de manera brusca justo antes del orgasmo o durante el orgasmo también, cefalea intensa entre 1 minuto y 24 horas, si es leve, y también puede durar hasta 72 horas. Y como todas las cefaleas que voy a hablar hoy día, no tienen que ser atribuibles a otro diagnóstico de la Clasificación Internacional de la Cefalea, la 3ª edición creo que va. Si la cefalea se asocia con alteración de la conciencia, vómitos o síntomas o signos neurológicos focales, debe sospecharse de alguna cuestión secundaria. Y en la primera aparición de una cefalea por actividad sexual, es obligatorio descartar una hemorragia subaracnoidea. También hay que descartar disección arterial o un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Siguiente, por favor. En lo que respecta al tratamiento, el tratamiento no farmacológico consiste en una posición pasiva durante la actividad sexual para mitigar un poco los dolores. También hay opción preventiva, y la preferida para esto es la indometacina o también la sumatriptán, administrar unos 30 a 60 minutos antes de la actividad sexual. Para pacientes con ataques frecuentes se puede usar propanolol o indometacina o ambos a la vez de manera diaria, pero es de manera preventiva, no cuando ya tenga el dolor. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la cefalea primaria en trueno, la descripción de esta cefalea, pues, es una cefalea de alta intensidad y de inicio brusco que imita aquella del aneurisma cerebral roto y tiene que tener ausencia de alguna patología intracraneal. Los criterios, como se ven en la diapositiva, tiene que ser cefalea grave que cumpla los criterios B y C, que son pues inicio brusco, que alcanza una intensidad máxima en menos de 1 minuto y una duración igual o mayor a 5 minutos. El criterio siguiente, pues, como todos, no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico. Suele cursar con trastornos intracraneales vasculares graves, en concreto con hemorragia subaracnoidea. Y es obligatorio descartarla y excluir también otra serie de afecciones de este tipo, tales como hemorragia intracraneal, trombosis venosa cerebral, malformación vascular no rota, por ejemplo un aneurisma, disección arterial, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y apoplejía hipofisaria. La cefalea en trueno primaria debe ser un diagnóstico de último recurso, una vez que ya se hayan descartado todas las orgánicas. Esto implica pues una normalidad cerebral, normalidad de los vasos cerebrales y de líquido cefalorraquídeo. También para el diagnóstico es importante preguntar una exposición a marihuana, estimulantes o fármacos serotoninérgicos que puedan precipitar una vasoconstricción. También, el tratamiento tenemos que
los síntomas de la cefalea primaria en trueno pueden mejorar con bloqueadores del calcio, como viene siendo la nimodipina. Siguiente, por favor. El dolor de cabeza por estímulo al frío. Tenemos que la descripción de esta cefalea es una cefalea provocada por un estímulo al frío que se aplica en la parte externa de la cabeza sin giro, sin nada. El tratamiento, pues no se requiere un tratamiento como tal, más que la educación del paciente y evitar los desencadenantes. Tenemos aquí la cefalea atribuida a la aplicación externa de crioestímulos. En la descripción, pues, es una cefalea generalizada después de la exposición de la cabeza desprotegida a una temperatura ambiental excesivamente baja. Algunos pacientes desarrollan una cefalea en la zona frontal media y de corta duración, intensa y punzante. Los criterios, pues tenemos que al menos 2 episodios de cefalea aguda que cumplan con los criterios B y C. Está provocada por y ocurre solo durante la aplicación de un estímulo frío externo en la cabeza. Remite dentro de los 30 minutos siguientes a que se haya eliminado el crioestímulo y no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico de cefalea. Siguiente, por favor. Tenemos la cefalea atribuida a la ingesta o la inhalación de crioestímulos. En la descripción, pues, es una cefalea frontal o temporal de corta duración que puede ser intensa, provocada en pacientes susceptibles por el paso de sustancias frías, las cuales pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o gaseosas, por el paladar o la parte posterior de la faringe. La cefalea, pues como ya dije, frontal, temporal, más frecuente es bilateral, pero puede lateralizarse hacia el lado donde habitualmente el paciente padece la migraña, en aquellos pacientes con cefalea unilateral como parte de la migraña. Con respecto al diagnóstico, pues tiene que ser al menos 2 episodios de cefalea aguda, frontal o temporal que cumplan con los criterios B y C, que son, pues, está provocada por y ocurre inmediatamente después del contacto de un estímulo frío, que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que come un helado y tiene ese dolor de cabeza, pero remite dentro de los siguientes minutos, más o menos unos 10 minutos, siguiente a la eliminación de ese estímulo. Y no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico, como todas las cefaleas que vamos a ver. Siguiente, por favor. Tenemos el dolor de cabeza por presión externa. En la descripción, pues, es una cefalea originada por compresión ininterrumpida o tracción no traumática del cuero cabelludo. El dolor de cabeza no suele ser pulsátil y no se asocia con náuseas o sensibilidades ambientales. Los ejemplos a estos estímulos pueden ser gafas de natación, cascos, máscaras de presión en las vías respiratorias. Un estudio que se hizo ahora el año pasado, en el 2020, en la pandemia, los dolores de cabeza, o sea, a los que se estudiaron, pues tuvieron dolores de cabeza que se relacionaron con el uso de protectores personales. Y la mayoría de estas personas cumplieron con los criterios de dolor de cabeza por presión externa relacionado al uso de la mascarilla N95 o las gafas protectoras o los visores que se suelen poner, pues, el personal médico para protegerse del coronavirus. En el criterio diagnóstico tenemos que al menos 2 episodios que cumplan con los criterios B y D. Está provocada por y ocurre en un plazo de 1 hora durante la compresión externa constante de la frente o el cuero cabelludo. La intensidad es máxima en el punto donde se produce la compresión externa. Remite en la hora siguiente a la liberación de la compresión externa y, por supuesto, no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico. Siguiente, por favor. Tenemos la cefalea por tracción, que, bueno, las que hemos hablado son como una subdivisión de este tipo de cefalea, y entre esta subdivisión tenemos la cefalea por tracción externa, que también ha utilizado un término como cefalea por coleta. La descripción, pues, es una cefalea originada por tracción constante en las partes blandas pericraneales sin daño en el cuero cabelludo.
Los criterios diagnósticos, como se pueden ver, son al menos 2 episodios que cumplan con los criterios B y D. Está provocada por y ocurre durante la atracción externa constante en el cuero cabelludo. La intensidad es máxima en el punto donde se produce la atracción, remite a la hora siguiente la liberación de la atracción y no es atribuible a otro diagnóstico. El manejo de esto pues requiere el uso de un casco o dispositivo diferente para evitar esa exposición nociva. En caso de que estén relacionados con el trabajo, pues la extracción intermitente del casco puede ayudar a mitigar el dolor, o sea, trabajar tantas horas con el casco y luego quitárselo por un periodo de tiempo hasta terminar la jornada de trabajo. Y se desconocen pues algún valor que tengan los bloqueantes nerviosos o la farmacoterapia, o sea que no hay todavía un consenso para el tratamiento de esta cefalea. Siguiente, por favor. Tenemos la cefalea punzante primaria. Como descripción de esta cefalea, es una cefalea en forma de punzadas transitorias y localizadas en la cabeza que aparece espontáneamente en ausencia de una patología orgánica o de los pares craneales. Dura 3 segundos o menos y de manera excepcional dura entre 10 y 120 segundos. En los criterios, pues cefalea de aparición espontánea, de forma única punzada, o una serie de punzadas que cumplen los criterios B y D, punzadas que duran hasta unos segundos, como ya se ha dicho, punzadas que se repiten con frecuencia irregular, de una o varios días, y no tienen que tener síntomas neurovegetativos craneales, y tampoco tiene que ser atribuido a otro diagnóstico. El tratamiento, pues se ha informado que la melatonina hasta 12 miligramos por la noche o la indometacina son eficaces. Siguiente, por favor. Tenemos la cefalea numular. Un término utilizado con anterior es cefalea en forma de moneda. La descripción de esta cefalea pues, es un dolor de duración altamente variable, pero por lo general es de carácter crónico. En una área pues, circunscrita en el cuero cabelludo, en ausencia de lesiones estructurales subyacentes. El dolor suele ser constante, de leve a moderado o puede ser intenso, pero de manera intermitente. El área dolorosa puede estar localizada en cualquier parte de la cabeza, pero por lo general se sitúa en la región parietal. Bien contadas, en muy pocas ocasiones es de manera bilateral o multifocal. Cada área asintomática pues, presenta todas las características de la cefalea numular. El área afectada puede presentar combinaciones variables de hipoestesia, disestesia, parestesia, alodinia y también hipersensibilidad. La cefalea numular se ha considerado una neuralgia de la rama trigeminal, de la rama terminal del trigémino. En los criterios, como se pueden ver, cefalea continua o intermitente que cumple con el criterio B. El criterio B pues, se localiza únicamente en un área del cuero cabelludo con las siguientes características: contorno bien perfilado, tamaño y forma fijos, redondo o elíptico, de 1 a 6 centímetros de diámetro, y por supuesto no tiene que ser atribuido a otro diagnóstico. Siguiente, por favor. No, retrocedo, disculpa. El tratamiento, pues, clásicamente la cefalea numular se trata con gabapentina como terapia de primera línea, pero también se han encontrado ciertos beneficios o alivios del dolor con la onabotulinumtoxina. Las inyecciones de anestésicos locales... Es toxina botulínica. Ajá, si mal no recuerdo... Sí, lo que pasa es que hay 2 tipos de toxina botulínica. La gringa, que es la onabotulinumtoxin, y la otra que es nanotoxina, que es la de Inglaterra. Pero cuando ustedes encuentran esa palabra, lo que significa toxina botulínica. Sí, si no mal recuerdo, en lo que investigué, es como el Botox cosmético. Exactamente lo mismo, sino que Botox es el nombre comercial. Ya. Siguiente, por favor. En la cefalea hípnica. Términos utilizados con anterioridad: cefalea hípnica
cefalea despertador, y que vamos a ver por qué. En la descripción, pues, tenemos que episodios de cefalea frecuentemente recurrentes que solo aparecen durante el sueño y lo interrumpen, con una duración de hasta 4 horas, sin síntomas concomitantes, característicos y no atribuibles a otra patología. Suele aparecer por primera vez a los 50 años, pero también puede presentarlo una persona joven, incluso niños. Pero también tiene una mayor frecuencia en mujeres. Los criterios diagnósticos, tenemos que los episodios de cefalea recurrente tienen que cumplir los criterios B y E. Se presenta únicamente durante el sueño y despiertan al paciente. Se presenta igual o mayor a 10 días al mes o durante mayor a 3 meses. Duración de 15 minutos hasta 4 horas después de despertar. Síntomas autosómicos craneales, sin síntomas autosómicos craneales ni síntomas de inquietud. Autonómicos, no autosómicos. Perdón, autonómicos. Y no tiene que ser atribuible a otro diagnóstico. Se deberían descartar otras causas posibles de cefalea que se desarrollan durante el sueño o lo interrumpen, centrando la atención en la apnea del sueño, y también la hipertensión arterial nocturna, las hipoglucemias y el abuso de medicamentos. El tratamiento, pues la cefalea hípnica se puede prevenir con cafeína o indometacina antes de dormir. Es la única de las cefaleas que se recomienda el uso frecuente de cafeína como terapia. El litio puede ayudar si el dolor de cabeza es refractario. Cuando se administra antes de dormir, se ha informado que varios medicamentos como el atenolol, el topiramato, pueden ser efectivos. Siguiente, por favor. Cefalea diaria persistente. En la descripción de esta cefalea, pues una cefalea persistente, diaria, como lo dice su nombre, desde el inicio, que se recuerda con claridad. El dolor no tiene rasgos clínicos característicos y pueden ser típicos de migrañosos o de alguna hipertensión, o tener elementos propios de ambos tipos. Los criterios diagnósticos, pues cefalea persistente, que cumple con los criterios B y C, inicio inconfundible, que se recuerda con claridad, con dolor continuo, sin remisión durante 24 horas, presente durante mayor a 3 meses y no atribuible a otro diagnóstico, por supuesto. El diagnóstico de un nuevo dolor de cabeza persistente diario requiere una revisión de imitadores secundarios, que incluyen disección de la arteria cervical, trombosis venosa cerebral o meningitis. Los síntomas de oscurecimiento visual transitorio, doble visión, tinnitus pulsátil o vigilia nocturna pueden sugerir presión intracraneal elevada. Por el contrario, la hipotensión intracraneal puede ser sugerida por cefalea ortostática, hipermovilidad y mejoría de las cefaleas con la posición de Trendelenburg, que es una variante del decúbito dorsal, como podemos ver en la imagen. El tratamiento, pues, la inyección del onabotulinum toxina, que parece tener, pues, una mayor probabilidad de ser eficaz que otras terapias estándar. Se puede considerar el uso de altas dosis de metilprednisolona intravenosa en pacientes con nueva cefalea persistente diaria postinfecciosa. También terapia con nimidipina, que puede ayudar si el paciente tiene antecedentes de cefalea en trueno, al inicio de la nueva cefalea persistente diaria. Siguiente, por favor. Y por último, el artículo, pues había unos casos clínicos en donde, vamos a leerlo. Un hombre de 63 años con antecedentes de migraña infrecuente sin aura se presentó con una historia de 4 meses de dolores de cabeza que lo despertaron del sueño. Lo describió como dolores de cabeza bifrontales, no frecuentes, que se produjeron característicamente entre 2 a 3 años, que se asociaron con náuseas variables después de 1 a 2 horas, y se autotrató con analgésicos de venta libre que contenían cafeína.
pudo pues volver al sueño, negó dolores de cabeza durante el día, su esposa informó que roncaba mientras dormía. En el examen físico, pues el paciente tenía un índice de masa corporal elevado de 26, hallazgos normales en el examen neurológico, resonancia magnética del cerebro mostró hallazgos normales. Durante un estudio del sueño, su índice de apnea-hipopnea fue de 26.4 eventos por hora. El tratamiento de la apnea del sueño resolvió los dolores de cabeza nocturnos. Bueno, ¿qué podemos comentar sobre este caso? Es que el paciente presentó pues, cefaleas nocturnas. Como ya se dijo, los hallazgos neurológicos fueron normales. Debido a su edad, que es mayor a 50 años, y el cambio en el patrón de la cefalea, pues justifican las investigaciones. El caso destaca que la cefalea pues, es debida a la apnea del sueño y es un diagnóstico diferencial crítico de la cefalea hípnica. Bueno, doctora, eso es todo lo que puedo decir sobre el artículo que usted mandó y de lo adicional que pude investigar. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Voy a salir un ratito del... Ustedes quédense ahí, yo voy a salir de la sala y voy a volver a entrar porque algo pasa con mi cámara. Ya, ahora sí. Ok. Vamos con María Caizapanta. No, perdón, con Erika Licoa. Ok, doctor, ya comparto. ¿Sí se visualizan? Sí. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo voy a tratar sobre el artículo de Cluster Headache and Other Trigeminal Autonomic Cephalalgias. Siguiente, por favor. Bueno, en sí el tema son las cefaleas autonómicas del trigémino, o más conocidas como TAC. Estas van a comprender un conjunto grande de distintos tipos de cefaleas tipificadas por ataques de corta duración, de dolor intenso, unilateral, en lo que es la distribución del trigémino, con síntomas autonómicos craneales ipsolaterales. Dentro de todos estos síndromes vamos a encontrar lo que es la cefalea en racimo, el síndrome de cefalea unilateral neuroalgiforme con de corta duración, con inyección conjuntival, y las hemicráneas paroxísticas y continuas. Bueno, el TAC clásico va a ser de dolor de cabeza en racimo, conocido como, lo conocen, en el artículo mencionaban que se lo conocía como dolor de suicidio, porque algunas personas el dolor era tan intenso que las llevaba al suicidio. Los otros TAC van a incluir formas episódicas o crónicas, o las hemicráneas continuas van a ser remitentes o no remitentes. Se sugiere que la fisiopatología va a tener las raíces en lo que es la disfunción hipotalámica, y los efectos relacionados van a estar a través de las conexiones hipotalámicas. Las causas secundarias pueden involucrar lo que son patologías que van a afectar a lo que es la raíz del trigémino, del hipotálamo, la glándula pituitaria o el seno cavernoso. Siguiente, por favor, claro. Bueno, pero en sí, ¿qué son estas cefaleas autonómicas trigeminales? Como su nombre lo indica, son síndromes que van a involucrar lo que es dolor intenso y síntomas autónomos en una distribución del trigémino, típicamente en lo que es la primera división. Se cree que estos van a ser el resultado de una disfunción de una disfunción en los sistemas autónomos trigémino craneal y sus conexiones. Estos síndromes van a distinguirse
según las características clínicas, los desencadenantes típicos de cada uno, la capacidad de respuestas al tratamiento y lo que es la exclusión de causas secundarias subyacentes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver lo que son las características clínicas para distinguir las cefaleas autonómicas del trigémenos y los otros síndromes primarios de la cefalea. Aquí tenemos en primer lugar el síndrome clúster en racimo, la hemicrania paroxística, y aquí tenemos todos los tipos, pero yo los voy a ir explicando en toda la exposición. Siguiente, por favor. La epidemiología de esto, la cefalea en racimo tiene una prevalencia de una vez al año que varía de 3 por 100.000 a 150 por 100.000 y tiene una prevalencia estimada de vida de 0.12%. Actualmente la proporción estimada de cefalea en racimos en hombres a mujeres es de 2:1 a 3:1. Antes solamente decían que era más predominante en hombres. La cefalea en racimo afecta a personas de todas las edades, desde la niñez hasta lo que es la adolescencia, con una prevalencia de entre los 20 y los 50 años. Los factores de riesgo que pueden estar involucrados en todos estos síndromes son el tabaquismo, la exposición pasiva al humo, traumatismos cráneoencefálicos o puede haber predisposición genética. Siguiente, por favor. Para la cefalea en racimo se considera en primer lugar lo que es la ubicación del dolor en el trigémino, la prominencia de las características autonómicas y la periodicidad estacional o circadiana. Hay una teoría que el dolor de la cefalea en racimo se causa por lo que es la activación del reflejo autonómico del trigémino. La periodicidad es un proceso impulsado por el tálamo. El reflejo autonómico del trigémino se va a activar de forma periférica como los estímulos dolorosos a los aferentes del trigémino, lo que va a hacer que se produzca lo que es el lagrimeo. La activación central puede ocurrir tanto en el tronco encefálico por el núcleo salivar superior, siendo este el origen de todas las fibras vasodilatadoras autonómicas parasimpáticas craneales. El ganglio esfenopalatino y el ganglio trigémino van a influir en lo que es la actividad del reflejo. Los efectos van a estar mediados por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el polipéptido activador de la adenilatociclasa hipoficiaria y el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. En estudios de neuroimagen se demuestra lo que es la actividad hipotalámica posterior ipsolateral durante los ataques. Y los relatos anatómicos son las patologías que afectan al hipotálamo, a la glándula pituitaria, al seno cavernoso y a las estructuras que están dentro de estas vías. Siguiente. Aquí se ve más o menos explicada en esta gráfica la patogenia de las cefaleas autonómicas del trigémino. Aquí están los 3 sistemas principales involucrados. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se presenta como una mnemotecnia que se denomina el SEER. Y esto es como, para la cefalea, la primera letra, que es la S, es por side lock, refiriéndose a la regla y no a la excepción, dando contraste que con la migraña siendo en el 40%, a pesar de que la etiología de la migraña es universal, unilateral, esta en el 40% va a ser bilateral. La E se refiere a excruciating, refiriéndose a un dolor insoportable y el peor conocido, y en el artículo menciona que en un ensayo algunas mujeres, mientras estaban dando a luz, decían que el dolor de cabeza de cefalea en racimos era muchísimo peor de lo que sentían en el momento que estaban dando a luz. La A se refiere a agitating, que significa agitación, algo que no se observa en lo que es migraña, y la R, que se refiere a regularity, lo que significa que los ataques se van a repetir con tanta regularidad, con una periodicidad y una predictibilidad circadiana y anual. A diferencia de la migraña, los ataques son más cortos y tienen características autónomas prominentes.
y se dividen en formas episódicas y crónicas. Aquí en la esta dice que tiene que tener al menos 5 ataques y tiene que estar cumpliendo el criterio B y el D. El criterio B es que sea un dolor severo o muy severo, unilateral, orbital, supraorbital o temporal, que dure más o menos de 15 a 180 minutos. Y el criterio D es el que nos dice que tiene que ocurrir con frecuencia en un periodo de un día hasta de 8 veces al día. Siguiente, por favor. Aquí nos menciona un caso clínico acerca de la cefalea en racimo de un hombre de 29 años que se presentó con antecedentes de dolores de cabeza indescriptibles que habían comenzado alrededor de la pubertad, respondiendo bien al ibuprofeno en ese tiempo, pero cuando él tenía 15 años fue a visitar al neurólogo y le ordenó una resonancia magnética de cerebro y su resultado fue normal. A los 18 visitó a otro neurólogo por la creciente intensidad del dolor y la frecuencia con nuevos síntomas y él describió un dolor localizado en ambos lados de la cabeza, acompañado de ansiedad, inquietud y rinorrea y lagrimeo ipsilateral. Los ataques duraron alrededor de 2 horas, independientemente de si tomaba el ibuprofeno o no lo tomaba. Al momento de los ataques no tuvo un patrón específico. Se repitió la resonancia magnética y arrojó resultados normales. El sumatriptán oral fue útil para controlar lo que fue su dolor. Con el tiempo, él comentó que en primavera y otoño tendría varias semanas de ataques diarios, ocurriendo hasta 3 veces al día, y este iba a estar mayormente sin dolor entre estos periodos de tiempo. A los 27 años, el sumatriptán oral ya no era completamente efectivo, y este experimentaba de 2 a 4 ciclos de estos ataques por año. Se le diagnostica cefalea en racimos, se cambió su sumatriptán oral a inyectable y se le indicó que tomara un ciclo de prednisona oral cada vez menor al comienzo de los episodios y siendo menor al inicio temprano. A los 29 años, él informó que los ciclos se acumulaban lentamente semanas y alcanzaban su punto con 3 o 4 ataques al día durante una semana y luego estos síntomas fueron disminuyendo gradualmente en el transcurso de unas semanas más. Informó que su dolor del lado derecho era más intenso en el ojo y el dolor de sus ataques del lado izquierdo eran más intensos en la mandíbula. Durante los dolores, él podía experimentar en cualquiera de los dos lados, pero nunca el dolor iba a cambiar de lado en cuanto él lo estaba sintiendo. Este se acompañó de ansiedad, inquietud, congestión, lagrimeo y picazón. Se resolvieron sus ataques a los 10 minutos después de la inyección de sumatriptán. La presentación de este paciente fue consistente con lo que fue cefalea en racimos y se vio cómo el paciente duró muchos años sin tener un diagnóstico claro, ya que no tenían tipificados los fenotipos característicos para que sea cefalea en racimos. Se le recomendó la adición de oxígeno de alto flujo para que se le puedan controlar sus ataques agudos y el tratamiento adicional con verapamilo, litio, al comienzo de los ataques para reducir lo que es la intensidad y la frecuencia de estos. Siguiente, por favor. Luego tenemos aquí unas causas secundarias y vasculares y no vasculares. Bueno, eso lo voy a pasar. Sigue, por favor. Luego tenemos lo que es el tratamiento. Este va a implicar lo que son enfoques agudos de transición y más que todo de mantenimiento, porque estos deben tener un inicio rápido para la efectiva acción. Pueden ser medicamentos inhalados, inyectables o neuroestimulación. Se realiza lo que es la adición de un corticosteroide para acelerar la resolución del ataque que está teniendo este paciente en ese momento. El único tratamiento aprobado es el sumatriptán subcutáneo para un tratamiento agudo con dosis recomendadas de 12 miligramos al día. Y el único dispositivo autorizado para lo que es el tratamiento agudo es la estimulación del nervio vago no invasivo. Dentro de las terapias se pueden incluir lo que es el oxígeno, medicamentos intranasales, sumatriptán, solmitriptán, dihidroergotamina, lidocaína, capsaicina y dihidroergotamina intravenosa e intramuscular. Siguiente. Luego tenemos a la hemicrania paroxística. Estas son ataques de cefalea en racimos de menor duración que van a afectar en mayor proporción a lo que son las mujeres y tienen una
tienen más frecuencia de periodicidad circadiana y responde eficazmente a lo que es la indometacina. Estos ataques pueden ser provocados por los movimientos del cuello. Este es un criterio diagnóstico típico. Representa el 5% de todos los casos de estos síndromes. Los estudios de imágenes funcionales indican difusión hipotalámica contralateral en lugar de ipsilateral a la expresión del dolor. Aquí tenemos esta lista donde tiene que tener al menos 20 ataques, cumpliendo el criterio B y E. Tiene que tener un dolor severo, unilateral, orbital, supraorbital y o temporal con una duración de 2 a 30 minutos. Y el criterio E, que dice prevent absolute, y tiene que, tiene que usarse preventivamente dosis de hidrometacina. Siguiente, por favor. La respuesta al tratamiento que nos menciona el artículo, tenemos que la indometacina es peculiar entender cómo actúa. Hay que tenerle cuidado porque es un medicamento antiinflamatorio y puede desencadenar en los pacientes el riesgo de hemorragias, gastritis, úlceras, daño renal o eventos vasculares subyacentes. Se dicta una dosis inicial de medicamento de 25 miligramos 3 veces al día durante al menos 3 días, antes de aumentar gradualmente su dosis a 50 miligramos por 3 veces al día durante 3 a 10 días. La dosis máxima recomendada es de 225 miligramos en dosis divididas, aunque hay estudios que recomiendan hasta 300 miligramos. Y si el tratamiento es ineficaz, se puede utilizar celecoxib, verapamilo, topiramato, gabapentina, onabotulinumtoxina A toxina botulínica o triptanos considerados unas alternativas. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los síndromes de cefalea unilateral, neuroalgiforme, de corta duración, con inyección conjuntival. Estos son similares a lo que son las neuralgias del trigémino, con características autónomas. Se puede dividir en formas episódicas y crónicas, según la duración de los periodos de remisión, si estos están presentes. Tiene episodios de cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con síntomas autonómicos craneales, o como dice sus siglas, SUNA, y con inyección conjuntival y lagrimeo, SUNCE. Si la remisión dura al menos 3 meses a 1 año, se considera episódica. La mayoría de los síndromes SUNHA van a ser los crónicos. La fisiopatología va a provenir de lo que es la irritación del nervio trigémino combinada con la disfunción hipotalámica, como las demás. En algunos casos se va a ver compresión de la asa vascular del nervio trigémino y se utiliza en esos casos lo que es descompresión quirúrgica o ablación. En las neuroimágenes lo que se va a visualizar es la compresión del asa vascular del trigémino y las anomalías hipoficiales. En el SON-CEP, la inyección conjuntival y el lagrimeo van a estar presentes, y en el SUNA pueden estar los dos o puede no haber ninguno de estos. La mayor evidencia de la terapia es la motrigina, seguida de las utilizadas en la neuralgia del trigémino y los demás síndromes que ya hablé previamente. Siguiente. Aquí ponen otro caso clínico de un hombre de 42 años que se había despertado un día, hace 6 años, con mini explosiones en la cabeza. Él describió un dolor de cabeza constante, sordo, en el lado derecho, con mini explosiones superpuestas de una escala de 9 días de dolor, que se disparaban a su oído, a su ojo, a su frente, y el ojo derecho en ocasiones se rasgaba. Señaló que cosas como cepillarse el pelo desencadenaban estos ataques. Los episodios duraban de 1 a 3 minutos y se podían producir hasta 50 veces en el día. Empeoraban constante a lo largo de los años. Él era muy sensible a los ruidos fuertes y él negó los eventos precipitantes. El propanolol, la gabapentina, la amitriptina, el topiramato, la indometacina, el verapamilo, los bloqueos del nervio occipital,
La lamotrigina, la carbamazepina y la toxina botulínica no fueron eficaces en este caso. La lidocaína intravenosa ayudó durante unas pocas semanas o meses, pero los síntomas siempre volvían a aparecer. La resonancia magnética de la cabeza y de la columna cervical, realizadas durante el primer año después del inicio de los síntomas, no presentaban ningún signo. Se repiten las imágenes prestando especial atención a lo que es la glándula pituitaria y al tronco cerebral. Ahí se reveló un bucle vascular que estaba comprimiendo la raíz del nervio trigémino ipsilateral. Se somete a una cirugía de la descompresión vascular. Él dejó de tomar todos los medicamentos y se mantuvo sin dolor. Este es un caso inusual que se ajusta a la definición de la cefalea neuralgiforme unilateral con síntomas autonómicos craneales de corta duración. Es un SUNA, porque no tenía ni lagrimeo ni inyección conjuntival. Los síntomas de la migraña y el dolor continuo en son atípicos, pero no son excluyentes de diagnóstico. La cefalea neuralgiforme de corta duración y la de inyección conjuntival y lagrimeo son refractarias. Algunos casos se van a asociar a anomalías hipofisiarias o a compresión del nervio trigémino de la zona de entrada de la raíz. Sí, bien. Luego tenemos a la última, que es la hemicrania continua, que se caracteriza por un dolor inicial, unilateral, constante, con ataques superpuestos de dolor más intensos, acompañados de lo que son características autonómicas. Los criterios de diagnóstico los tenemos aquí en la tabla de un lado. Casi todos los criterios se parecen, solo tienen unas ciertas excepciones. Es frecuente la sensación aquí como de un cuerpo extraño en el ojo ipsilateral y tiene dolores punzantes. Las características de la migraña no son inusuales, lo que puede dificultar en ciertos casos la distinción de una migraña crónica. Se desconoce la prevalencia verdadera porque la entidad puede ser un poco difícil de diagnosticar. Los estudios de resonancia magnética funcional van a demostrar lo que es una activación hipotalámica contralateral, como con la hemicrania paroxística y la activación de la protuberancia dorsal, rostral ipsilateral, como puede verse en lo que es la migraña. El tratamiento de primera línea de esta hemicrania continua va a ser lo que es la indometacina. Solo se divide en subtipos, en remitentes o continuos según la duración de los intervalos. El subtipo incesante se va a definir como un dolor diario, continuo, durante al menos un año, con cualquier remisión que dure menos de 24 horas. Hay que tener claro también que cuando la indometacina está contraindicada o no se tolera, se puede usar un enfoque similar al que se usaba en la hemicrania paroxística. Siguiente, por favor. Y el último caso nos presentan a una mujer de 34 años con ataques de cefalea muy severos durante los últimos 6 meses, que ocurrieron hasta 7 veces al día y aproximadamente a la misma hora todos los días. Por lo general, estos ataques duraban de 5 a 10 minutos, pero podían durar hasta 30. El dolor estaba principalmente alrededor del ojo derecho y de su frente, y se sentía como si alguien estuviera perforándole la cabeza. Su ojo derecho se hundió, se enrojeció, se humedeció profusamente y tenía una pupila pequeña con los ataques. A veces el lado derecho se veía hinchado durante los ataques la mayoría de los días. Tenía un dolor sordo continuo entre estos ataques discretos. Algunos días experimentaba sensibilidad a la luz y al sonido. También informó algunos periodos de completa ausencia de síntomas al azar durante 3 a 5 días. Ella probó acetaminofén y ibuprofeno, pero no le sirvieron de nada. No informó de otras afecciones médicas. Entonces, en esta presentación vemos características de migraña de entrada, de cefalea en racimos, de hemicrania paroxística y hemicrania continua. En base a los criterios diagnósticos, nos quedamos con la hemicrania continua remitente, porque debemos investigar mediante las neuroimágenes y prestarle atención aquí a la glándula pituitaria, al hipotálamo, a los senos cavernosos y a las raíces del trigémino y las estructuras circundantes, como dije al comienzo de la charla.
El mejor enfoque terapéutico en este caso fue iniciar una prueba de indometacina oral. Siguiente. En conclusión, aquí tenemos las características clínicas, que igual ya las mencioné. Lo principal para distinguirlas, a lo que al final ya lo vi, es el tiempo de duración de los ataques, porque en todos estos varía. Ninguno se parece y eso es el principal método de diagnóstico. Las cefaleas autonómicas del trigémino comparten similitudes con el fenotipo, con la fisiopatología, con el tratamiento, pero los síndromes son distintos. Estas son breves e intensas, se acompañan de difusión autonómica. Los corticoides son fundamentales como terapia de transición en lo que es la cefalea de racimos. La hemicrania paroxística es en racimo, predominio femenino, mayor frecuencia de ataque, menor periodicidad, diferentes desencadenantes y tiene una excelente respuesta a la indometacina. Y los ataques de cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración son como la neuralgia del trigémino, características autónomas, sin periodo refractario, se buscan las patologías hipofisiarias y la compresión del asa vascular. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Pedro. Sí, doctora. Puede poner sus diapositivas. Ok. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Pedro Morales y le voy a exponer acerca de Acute Migraine Treatment. Siguiente. Bueno, como sabemos, un ataque de migraña puede volverse incapacitante para algunos pacientes en un corto periodo de tiempo. Aproximadamente el 91% de las personas con migraña informan un deterioro funcional debido a sus dolores de cabeza. El 53% informa un dolor de cabeza intenso que causa un deterioro significativo de las actividades que están realizando y puede necesitar reposo en cama. Un 31% de las personas con migraña han perdido por lo menos un día de trabajo o las actividades que están realizando en un periodo de 3 meses. Muchas personas se automedican para así aliviar los ataques agudos leves, pero para las personas con ataques moderados a graves es posible que se necesiten medicamentos recetados para así autocontrolarse, ya que los ataques no tratados o los ataques que no responden bien a la terapia pueden provocar ataques más prolongados con mayor discapacidad y con el tiempo pueden convertirse en un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen migraña crónica. Como sabemos, los triptanos siguen siendo el fármaco más recetado y se podría decir de elección para los pacientes con migraña aguda. En los últimos años se han realizado numerosos estudios que han puesto a disposición opciones de tratamiento más específicas para la migraña y recientemente están este nuevo grupo que son los titanes y los gepants, que son dos nuevas categorías de medicamentos que alivian la migraña aguda. Siguiente. Bueno, aquí están las pautas de tratamiento de migraña aguda que nos da la American Heart Society y la Canadian Heart Society. En 2015, la AHS publicó las pautas de tratamiento agudo de migraña, en las cuales se coincidió en que el uso de los triptanos, acetaminofén, aspirina, diclofenaco, sódico, naproxeno y ibuprofeno como un tratamiento de migraña aguda. Y en 2009 se consideraron nuevos tratamientos para pacientes con migraña como el lasmiditan, uroheptan y rimeheptan. Por otro lado, la Canadian Heart Society mencionó que la hidroergotamina, así también como la ergotamina, los compuestos que contienen codeína tramadol, son débiles y no son recomendables para un uso rutinario, para que los pacientes tengan un autocontrol de su migraña. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver una tabla de las directrices de tratamiento de migraña, en la cual está con evidencia sólida de nivel de tratamiento por la American Heart Society, la acetaminofén, aspirina, los triptanos, la dihidroergotamina por aerosol y la misma por intramuscular e intravenosa subcutánea. Mientras que por otro lado la Canadian nos dice que la hidroergotamina intravenosa, intramuscular y subcutánea tiene evidencia débil y puede ser, pero también puede ser de primera línea en algunos pacientes. Siguiente.
Así también se han hecho otros tipos de tratamientos, como la terapia de neuromodulación y conductuales, que son apropiadas para pacientes que prefieren una terapia no farmacológica o en aquellos que no toleran la medicación. Como los tratamientos no farmacológicos, para ataques agudos aquí presentes están que el paciente debe descansar en un espacio oscuro y tranquilo, debe mantenerse hidratado, usar ice packs, cremas que contengan mentol, lidocaína o aceites esenciales, respiraciones profundas, meditación, biorretroalimentación. Esto necesita ser entrenado antes del ataque. Así que, como hemos visto, no hay un tratamiento específico para todos los pacientes, porque puede que unos pacientes necesiten más de una opción para aliviar sus ataques. O también su migraña puede estar acompañada de otros síntomas, como por ejemplo puede ser que el paciente, su migraña esté acompañada con náuseas, que aquí hay que evitar fármacos por vía oral, o pacientes que tengan un inicio gradual de la migraña, ellos pueden optar por un headband. Así que por el hecho de que hay algunos tratamientos de la migraña aguda, vamos a clasificar estos como específicos e inespecíficos. Siguiente. Con respecto a los tratamientos no específicos, aquí encontramos el paracetamol como un uso de ataque agudo de migraña no incapacitante. Los AINES, como la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno y el naproxeno, se usan como un tratamiento de primera línea para los ataques leves a moderados. Y tenemos los tratamientos específicos para la migraña. También se han usado los opioides y barbitúricos, pero deben ser limitados para su uso en la migraña. Con el tratamiento específico de la migraña están los triptanos. En principio, se considera un tratamiento de primera línea para los ataques de migraña de moderados a graves. Estos actúan como un vasoconstrictor, activan receptores de serotonina y reducen la activación del nervio trigémino. Al momento de recetar triptanos, es importante considerar la duración del ataque de los pacientes, ya que pueden tener un ataque más prolongado. Es más beneficioso que se use medicación con una vida media más larga, como es el frovatriptan y la naratriptan. Y la velocidad de inicio del ataque también es importante, ya que los ataques de inicio rápido es mejor usar la medicación no oral, como el somatriptan con inyección intrasubcutánea. En el 2015 se realizó un metaanálisis para el tratamiento agudo de la migraña y se encontró un alivio del dolor de 2 horas para el 42 al 76% de los pacientes tratados con dosis estándar. La comparación de los pacientes tratados con AINES y una terapia combinada, y se concluyó que la combinación de un triptán con aspirina o acetaminofén o el uso de una formulación no oral puede producir un mejor resultado en la migraña. Los efectos adversos de los triptanos van de fatiga, mareos, malestar de pecho, somnolencia, náuseas, y está contraindicada por el hecho de que es vasoconstrictora a pacientes con enfermedades vasculares. Siguiente. Aquí tenemos los ergots, estos están indicados en pacientes que no responden al uso de los triptanos, y el hecho de que no se use como una primera línea es debido a que tiene poca tolerancia, ya que causa náuseas, vómitos y tiene efectos cardiovasculares. La dihidroergotamina ha mostrado ser eficaz al principio, al final de un ataque de migraña moderada a grave, así como la administración nasal de esta misma ha mostrado un alivio del dolor en el 30 al 61% de los pacientes. Pero asimismo, ese tipo de administración tiene esos efectos adversos, como rinitis, alteración del sentido del gusto y las reacciones en lugar de la aplicación. Y la misma, por vía intravenosa, también puede causar efectos que pueden ser mareo, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la sudoración, ansiedades. Siguiente. Los triptanes, estas son una nueva categoría de fármacos, son agonistas de selección de los receptores de serotonina, actúan sobre el sistema trigémino, pero no causan una vasoconstricción debido a su baja afinidad por los receptores. Por ello es seguro prácticamente
para los pacientes que tengan riesgos vasculares, al igual que a pacientes que estén contraindicados al uso de triptán, y también es beneficioso para las personas que tienen migrañas más tarde del día, buenas tardes. Sus efectos adversos van de mareo, fatiga, parestesia, sedación y un uso excesivo del lasmiditan también puede causar un dolor de cabeza. Siguiente. Ok, los gepants, estos son antagonistas del receptor CGRP, llamados gepants, se han estudiado en los últimos 20 años y entre los años 2019 y 2020 se aprobó el uso de los gepants para el tratamiento agudo de las migrañas. Estos fármacos son el urotriptán y el rimegepant. Ambos han demostrado tratar con eficacia la migraña con un número reducido de efectos adversos. En un estudio se mostró una eficacia de la urotriptán en aliviar el dolor en 2 horas sin efectos secundarios. Y por el otro lado, el rimegepant ha demostrado un alivio de dolor sí a 2 horas, pero entre el 20 y el 21% de los pacientes, y estos tenían efectos secundarios, que son náuseas y reacciones de hipersensibilidad. Ya que estos gepants no causan vasoconstricción, los hace seguros, en teoría, para su uso en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Este es un cuadro de los efectos adversos y las advertencias más comunes en el uso de paracetamol, los AINES, los triptanos, el glutamina. Siguiente. Ok, con respecto a otro método de tratamiento, tenemos la neuromodulación. La neuromodulación se considera como tratamiento no invasivo, que consiste en la estimulación del nervio trigémino externo, estimulación magnética transcranial de pulso único, estimulación del nervio vago no invasivo y una neuromodulación eléctrica remota. Con respecto a la estimulación, con respecto a la estimulación del nervio trigémino externo, en un estudio doble ciego, lateralizado y controlado, se evaluaron 99 adultos con migraña con o sin aura. Los estudios trataron una migraña durante 1 hora y el resultado primario fue el cambio medio de la intensidad del dolor a la hora. La ausencia de dolor a las 2 horas dio un criterio de valor estándar recomendado para el tratamiento de la migraña. Y los efectos adversos informaron en los ensayos que tenían parestesia, la distribución del nervio estimulado, y en solo un caso hubo náuseas. Siguiente. La estimulación magnética transcranial con pulso único. Aquí se estudiaron a 164 adultos con migraña, con aura, asimismo doble ciego, aleatorizado y un grupo paralelo, y control simulado. Evaluó ausencia del dolor 2 horas después del tratamiento para el ataque de migraña. Y así se demostró que el 39% logró un alivio en su dolor a las 2 horas, a comparación con el 22% tratado con simulacro. Los efectos adversos en el ensayo fueron dolor de cabeza, migraña, sinusitis en el 2% de los sujetos estudiados. Siguiente. La estimulación no invasiva del nervio vago. Aquí se evaluó en el tratamiento de los ataques de migraña. Se evaluó la ausencia de dolor de 2 horas después del tratamiento del primer ataque de migraña. Pero aunque los resultados no hayan sido unos criterios de evaluación principal, se vio que aquellos que respondieron al tratamiento con el primer ataque tuvieron una respuesta constante sin dolor con futuros ataques, y esto nos dice que en una parte de los pacientes con migraña el tratamiento fue eficaz. Siguiente. Y la neuromodulación eléctrica remota, esta estimula las fibras sensoriales nociceptivas en la parte superior del hombro, donde se ve en la foto,
del brazo por encima de los umbrales de despresión y por debajo del umbral del dolor percibido. Esta información nociva llega al tronco del encéfalo y a través de vías ascendentes del dolor. Esta información activa la vía inhibidora descendente de dolor, que involucra el centro de regulación del dolor del tronco encefálico. Y libera serotonina y noradrenalina, que inhibe los mensajes entrantes del dolor en el complejo cervical trigémino, que ocurre durante el dolor de cabeza, como en los ataques de migraña. Aquí se demostró que alivia el dolor 2 horas después de su tratamiento. Los efectos adversos tuvieron que ver con el dispositivo, sensación de calor, entumecimiento del brazo, mano, enrojecimiento, picazón y espasmos musculares. Siguiente. Bueno, aquí está la dosis de neuromodulación y los efectos secundarios que uno de estos tuvieron. La neuromodulación, como vimos, es una opción para pacientes que tienen poca tolerancia a la terapia actual y que es ineficaz con el tratamiento de triptanos, o simplemente porque prefieren una terapia sin medicación, y es beneficiosa en el hecho de que, aparte de que alivia los ataques de migraña, tiene menos efectos adversos a comparación con fármacos. Siguiente. Bueno, por último está el caso clínico de una mujer de 25 años que se presentó en la clínica para discutir los síntomas del dolor de la cabeza. Sus dolores de cabeza fueron de inicio gradual, aumentado, hasta moderar el dolor punzante en la sien izquierda. El dolor puede verse intenso durante varias horas, con dolor severo, había asociado náuseas y sensibilidad a la luz, había probado medicamentos de venta libre, incluidos acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, para el tratamiento en el pasado. Ella tendía a esperar hasta que el dolor de la cabeza fuera más moderado y punzante antes del tratamiento. Y esos tratamientos se habían vuelto menos efectivos y recientemente había perdido 2 días de trabajo debido a un ataque manejable. Este es un paciente con una migraña sin aura que ha intentado tratar los ataques por su cuenta antes de acudir a la clínica. Aquí se debe preguntar al paciente si sobre el tratamiento que ha probado anteriormente, la discapacidad relacionada con el dolor de cabeza, cuánto tardó el dolor de cabeza y el incidente que motivó a la búsqueda de atención de la paciente. Gracias. Gracias, Pedro. Bien, como ustedes han escuchado, hay mucha tela por recortar dentro del capítulo de cefaleas. Yo tengo que hacer algunas precisiones en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Simplemente quiero que antes de terminar la clase hacerles hincapié de que se trata de una parte de la neurología muy, muy amplia, sobre la que hay muchísima investigación, y como se trata de neuromodulación, ya sea con fármacos o sin fármacos, la cantidad de opciones terapéuticas es grande. Lamentablemente para nuestro medio todavía no poseemos todas esas opciones, pero como yo les decía en algún momento, pues los médicos tenemos saber qué hacer y qué podemos hacer. Y los hepantes y los ditanes son relativamente nuevos, no tienen más de 2 o 3 años de estar en el mercado. El erenumab, que es un inhibidor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es una opción que se está utilizando, que es extremadamente cara, es una infusión intravenosa. No estoy muy segura, no estoy muy emparentada porque no conozco el fármaco, lo he leído nada más. Pero al igual que los anticuerpos monoclonales como el rituximab y cualquiera de los otros, pues tienen un costo elevado y requiere una aplicación cuidadosa. Y finalmente pues tienen las medidas no farmacológicas, ¿no? Donde pues están casi todas las que ya conocemos. No se habla ahí, por ejemplo, de acupuntura. La verdad es que la acupuntura funciona bastante bien para dolor,
pero también depende de quién se la aplique, ¿ya? Entonces también hay que buscar las personas garantizadas que sepan manejar ese tipo de terapias no farmacológicas. Ya discutiré con ustedes el próximo martes sobre los aspectos, terminaré cefalea, escucharé el caso clínico de Jaime y por las mismas empezamos con convulsiones. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctora. Adiós. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, ¿Habrá lección el domingo? no. No, ya. Gracias.